Y amén. Pueden sentarse. Qué salmo tan fuerte, ¿verdad? Escuchar todas estas cosas y leer todas estas cosas y ver de qué manera al Señor le molesta nuestra ingratitud, nuestra falta de gratitud y decir, wow, qué importante es ser agradecidos con el Señor. Qué importante es agradar a Dios. Una de las cosas en el versículo 23 dice, pero dar gracias a Dios es un sacrificio que verdaderamente me honra. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Una cosa es muy importante que necesitamos hacer, que si nosotros vamos a ser agradecidos, nuestra gratitud debe de honrar a Dios. Si nuestra gratitud no honra a Dios, no estamos haciendo las cosas correctas. Si nuestra gratitud no honra a Dios, ese olor grato que a veces hablamos y que a veces decimos, entonces no está llegando hasta el trono del Señor. Esa gratitud que a veces presumimos que tenemos y que el Señor diga, pues no lo estoy recibiendo como ese olor grato que dices que me ofreces. Nosotros necesitamos ser verdaderamente sinceros, necesitamos verdaderamente reconocer al Señor y decir, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte, yo quiero hacer las cosas bien y yo quiero ser un olor grato delante de tu presencia. Hemos escuchado muchas historias en muchas predicaciones y muchas veces nos preguntan a nosotros que por qué tanto tiempo pasamos en la iglesia. A veces nos preguntan, ¿no te aburres ir el domingo a la iglesia en la mañana, en la tarde, los lunes a la oración, los miércoles a la clase, los jueves a la universidad, los sábados a la de parejas y a lo que más que se pudiera ofrecer? Y la verdad es que no. Ciertamente a veces no tenemos ganas, pero como siempre lo hemos dicho, llegamos a este lugar y esa flojera desaparece, todos los dolores desaparecen y estamos aquí por gratitud al Señor. La palabra dice que porque muchos de nuestros pecados se nos fueron perdonados es que nosotros somos agradecidos con el Señor. ¿Cuántos hemos sido agradecidos con el Señor por los muchos pecados que se nos han perdonado? Muchos pecados se nos han perdonado y por eso somos agradecidos con el Señor y por eso tratamos de con nuestras acciones de hacer acto de presencia en este lugar por gratitud al Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, llévame y muéstrame en tu palabra personas que fueron agradecidas contigo de todo su corazón, para que tú puedas hablarles a través de su palabra a tus siervos, a tu pueblo. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. El Señor me llevó a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Voy a estar, todo este sermón lo hice con la versión nueva, traducción viviente, posiblemente lo vean un poquito diferente aquí atrás. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, número 2, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Una de las cosas que me hacía ver el Señor con estas palabras es, David era un hombre agradecido conmigo. Era un hombre que había pasado ya por muchas cosas. El Señor le había hecho un llamado desde muy joven y le había servido. Y dice la palabra que ya le había dado un momento de paz. Y vivía en una casa de cedro. Pero él en su agradecimiento a Dios, imagínenselo usted, él mira su casa y dice, wow, me acaban de entregar mi casa nueva, es de cedro, huele muy bonito, posiblemente también tenía unos muebles muy bonitos, pero él mira dónde estaba metida el arca. Y él dijo, no está bien que yo tenga una casa de cedro y el arca de Dios esté en una tienda. Entonces, entendemos un poquito ahí de por qué el Señor llega a decir, David era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Y puedes
dale una miradita a tu casa. Piensa en tu casa ahorita, la casa que Dios te ha dado. Piensa en el carrito que Dios te ha dado. Piensa en el trabajo que tienes ahorita. Ahora recuerda la casa donde creciste. Recuerda el primer trabajo que tuviste. Recuerda el primer carrito que tuviste. A veces nosotros somos malagradecidos y no le decimos al Señor, Señor, tú te mereces algo mejor porque tú me has bendecido. Porque tú me has dado una buena casa. Porque tú me has dado un buen carro. Porque tú me has dado un buen trabajo. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por que el Señor tenga lo mejor aquí? ¿Queremos la presencia de Dios? ¿Queremos la presencia de Dios en este lugar? Usted conoce la historia de David. David, dentro de su gratitud, cuando él ve su casa y luego mira dónde está el arca y mira que está en una tienda y dice, yo le quiero construir casa al Señor. Y usted conoce la historia, Dios le dice que no, que lo va a hacer su hijo. Pero él en su gratitud decía, Dios merece una casa mejor. Y nosotros siempre aquí hacemos un llamado en la oración, decimos que queremos que la presencia de Dios aquí, que queremos que el Espíritu Santo llene este lugar, que cubra toda esta atmósfera. Pero nos preocupamos porque esta casa esté bien. Nos preocupamos porque esta casa esté limpia. Nos preocupamos por todas esas cosas y que verdaderamente el Señor diga, este o esta tiene un corazón agradecido hacia mi presencia. Si nosotros queremos verdaderamente ser agradecidos, debemos de pensar en la casa de Dios. Nosotros debemos de valorar la casa de Dios. Decía mi hermano en la Santa Cena, no recuerdo si ahorita en la tarde o en la mañana, necesitamos valorar este momento. Necesitamos valorar la casa de Dios. ¿Cuántos valoramos la casa de Dios? ¿Cuántos valoramos, verdad? Que es la casa de oración, que es el lugar en el que a veces venimos destrozados. Es un lugar donde a veces venimos despedazados. Un lugar donde a veces venimos llorando literalmente. A veces venimos enfermos y nos postramos delante del Señor. Y el Señor nos apacienta. Sana nuestras heridas. Nos sana de nuestras enfermedades. Nos libra de todas esas cosas de las cuales nosotros venimos despedazados, desanimados, y el Señor nos levanta. Pero el Señor tiene un lugar en el que a veces nosotros no nos preocupamos, pero que debemos de preocuparnos. Segunda de Samuel 11:11. Segunda de Samuel 11:11. Dice, Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Jacob, los hombres de mi señor, están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría ir yo a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Si usted mira bien y si usted escudriña bien, aquí vemos otro hombre agradecido que se le invitaba a que fuera a dormir con su esposa, aunque era por el engaño que le quería hacer David. Pero el corazón de este hombre fluía hacia el Señor, de decir, yo no merezco ir a dormir mientras el arca del Señor está allá. Yo no merezco ir a dormir mientras mis compañeros están allá. Yo no merezco ir a descansar mientras están allá peleando, perdiendo la vida, sin poder dormir, posiblemente sin poder comer. Yo me recordaba mucho de este versículo, o el Señor me lo ponía en mi mente ahora que pasaban todas estas tragedias con los huracanes. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a dormir tan tranquila y tan campantemente, mientras muchos hermanos en Cristo estaban sufriendo con ese huracán? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera levantamos una oración? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hicimos una mínima donación? Mientras gente, hermanos en Cristo, estaban padeciendo. Si nosotros verdaderamente
tuviéramos un corazón agradecido que honre al Señor, nosotros deberíamos de tener ese corazón de decir, yo voy a velar porque ese pueblo, porque aquella gente también son hijos de Dios, para que Dios los socorra. Voy a estar orando, voy a estar velando para que esas personas sean bendecidas con el Señor, para que esa tormenta cese o para que el Señor hiciera un milagro de todas las cosas. Y ahí es donde el Señor me hacía ver que a veces nuestro agradecimiento no es tan de un alto nivel como a veces nosotros creemos. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 7. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino, porque el Señor su Dios estaba con él, y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriath Jearim a la carpa que le habían preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce, hecho por Bezabel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí, en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce, en la presencia del Señor, y sacrificó sobre el altar unos cuantas ofrendas quemadas. ¿Dice eso? ¿Cuántas ofrendas ofreció? 1000. Ofreció 1000 holocaustos. Ofreció 1000. ¿Sabe lo que era esa cantidad en dinero de hoy? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Yo le estaba preguntando, hace 1 o 2 años le pregunté al dueño de Lupitas. Yo le pregunté, ¿por cuánto puedes vender una vaca en estos tiempos? Y él me dijo, una vaca vieja, flaca, por mínimo, te dan de $900 a $700, mínimo. Usted póngase a sacarle la cuenta, si llevó 1000 vacas a matar allí, ¿cuánto dinero le dieron? Pero Salomón no le llevó vacas flacas, ¿verdad que no? Entonces, y le dije, ¿y entonces cuánto le pagan por un buen macho o una muy buena vaca? Me dijo, un buen macho o una vaca muy gorda en su plena juventud, en el mejor momento que tú la puedes vender, te la pagan de $3,000 a $3,500 cada una, porque esa ya entra como carne de calidad. Y conociendo a Salomón, que hizo ese sacrificio, ¿ofreció lo mejor o ofreció lo peor? Lo mejor. Estamos hablando de que por lo menos, vamos a ponerle así las cuentas, que si vendió, que si ofreció esas vacas, y vamos a ponerle que a $3,000 cada vaca. ¿Por 1000? ¿Cuánto es? A ver, los que fueron a la escuela de las matemáticas. ¿Ah? 1000, 3000, 3 millones. Vamos a dejarlo en $3 millones. Dice, esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Una de las cosas inteligentes que hizo Salomón fue ofrecer ese sacrificio al Señor. No ofreció el mínimo. No ofreció unas cuantas vaquitas.
Ofreció una muy buena cantidad. ¿Sabe por qué? Porque sabía a quién se la estaba ofreciendo. Una de las cosas que a veces nosotros no valoramos es de que cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir a ofrendar, nosotros no estamos valorando a quién ofrendamos. Si nosotros valoráramos a quién estamos ofrendando, nuestra gratitud honraría a Dios. Si nuestra gratitud fuera tan honorable como la de Salomón, nuestros diezmos no fueran $20 o 5 o 1. Nuestros diezmos o nuestras ofrendas ni siquiera deberían de conocer los billetes de 50, de 20, de 10 o de 5, y mucho menos los de $1. Nuestras ofrendas deberían de ser de puros billetes de a 100, porque el Señor nos pide lo mejor o lo peor. Nos pide lo mejor. ¿Y cuál es el mejor billete con mayor valor? ¿Cuál es el billete de más alto valor? ¿Cuál es el billete de más alto valor? Como que no los oigo, ¿eh? El de $100. Entonces, si yo le quiero traer una ofrenda al Señor, debe de ser de un billete de un buen valor. ¿El Señor se lo merece o no? El Señor me hacía ver a mí que a Él le valió esta ofrenda de 1000 holocaustos. Una de las cosas que hizo David fue enseñarle bien a su hijo y decirle, cuando tú ofrendes, no le estás ofreciendo a cualquier rey. Le estás ofreciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estás ofreciendo al Dios vivo. Le estás ofreciendo al Dios viviente. Y Él ofrece 1000 holocaustos. Y el Señor se le aparece y le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, yo te lo daré. ¿Cuántos les gustaría que el Señor se te apareciera, ya sea en sueños, ya sea en visión, ya sea como tú quieras, y que el Señor te diga, he recibido tu ofrenda con mucha honorabilidad, pídeme lo que quieras? Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú? ¿Qué le pedirías? Una de las cosas que yo le pediría al Señor es que le hiciera un llamado a mis hijos, que le sirvieran, que le diera la sanidad a mi abuelita, que le diera la sanidad a mi padre, a mi madre, que les diera la oportunidad del arrepentimiento, de verlos a sus pies, de hacerlos siervos. Si nosotros tenemos el corazón contaminado con todas las cosas de este mundo, una de las cosas que hubiera pedido tal vez yo hace 20 años es mucho dinero. Pero hemos madurado. Y hemos entendido que hay cosas espirituales que valen más que el dinero. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, versículo 4, 9 y 10. Dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Número 10 dice, él fue quien oró a Dios, al Dios de Israel, diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. No se me confunda, por eso le dije que yo estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente. Lo voy a leer un poquito diferente. Cuando yo leí la primera vez la oración de Jabes, me regalaron también un libro. Y el libro estaba enfocado en que si nosotros orábamos con fe, que si nosotros creíamos en Dios, el Señor nos iba a ensanchar y nos iba a bendecir, y el Señor nos iba a dar todo lo que nosotros necesitábamos. Y también nos enseñaba ese libro que el Señor es muy diferente cuando nosotros
pedimos algo que queremos y cuando le pedimos algo que necesitamos. Amén. Pero esta vez el Señor me enfoca en el versículo 9 y dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Y nos quedamos ahí. Jabes fue un hombre honorable. Una de las palabras que acompañan la palabra honorable es un hombre agradecido. Era un hombre más agradecido que todos sus hermanos. Era un hombre que era bien visto a los ojos de Dios. Él hace una oración, sí, pero el Señor en realidad no le contesta tanto a Jabes, porque nomás va ahora y se lo pide. Muchas veces decimos, bueno, pues la oración ni es tan larga. No, lo que pasa es que Jabes llevaba una vida honorable, llevaba una vida de gratitud a Dios. Él era olor grato todos los días delante de la presencia de Dios. Hay otro hombre honorable que me hace recordar muy parecido a Jabes, y es José. José era un hombre agradecido, era un hombre honorable a los ojos de Dios. ¿Era un hombre honorable a los ojos de Dios? ¿Era honorable a los ojos de sus hermanos? No, no era. Por eso sus hermanos lo vendieron. Era un hombre agradecido a los ojos de Dios. Era un hombre que respetaba a su padre. Era un hombre que agradaba a Dios, pero sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia. Envidia. Nos vamos a poner en problemas entonces si nosotros empezamos a vivir una vida de agradecimiento todos los días. ¿Va a haber envidias? Jesús era un hombre agradecido. Lo vemos en las escrituras que Jesús para todo daba las gracias primero. Jesús es nuestro máximo exponente, nuestro máximo maestro que nos enseña que hay que ser agradecidos. ¿Qué nos enseña Jabes aquí? Que necesitamos vivir una vida honorable, una vida de gratitud todos los días. Y cuando nosotros vivimos una vida en gratitud todos los días, nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios y nos va a decir lo mismo como el otro versículo que leímos. Le concedió todo lo que le pidió. ¿Es una bendición o no es una bendición? No, como que no. Hechos, capítulo 4, versículo 34. Hechos, capítulo 4, versículo 34. Dice, no había necesidades entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. ¿Y a quién le daban el dinero? ¿A quién le daban el dinero? A los apóstoles, para que los apóstoles hicieran ¿qué? La buena obra que el Señor, las necesidades que habían. Cuando nosotros somos bendecidos, cuando nosotros hemos sido bendecidos con trabajo, ¿cuántos entienden que tener trabajo es una bendición? ¿Cuántos se han quedado sin trabajo alguna vez? ¿Nadie? ¿Todos siempre han tenido trabajo? ¿En ningún momento de la vida se han quedado sin trabajo? Pues, gloria a Dios. Yo sí me he quedado sin trabajo en varios momentos de mi vida. Y son momentos muy duros, son momentos muy difíciles en los que allí ves los verdaderos amigos y donde ves las verdaderas amistades que cuando ven que ya no tienes dinerito, que ya no tienes dinero para gastar con ellos, que ya no tienes para salir con ellos a los bailes y todo, y los amigos se empezaron a retirar. Ya no me invitaban a fiestas, ya no me invitaban a ciertas cosas, ya no me invitaban al fútbol. Y ahí es donde verdaderamente ves quién siempre ha estado contigo. ¿A dónde regresamos? A papá y a mamá. Y ahí es donde a veces reconocemos la gratitud que debemos de tener como hijos a los padres. Porque los padres siempre estamos ahí con los hijos.
Siempre estamos ahí con los hijos. Por eso Hechos 4:34 nos enseña que todas las necesidades que había entre ellos era porque compartían lo que tenían. Por eso nosotros, si somos bendecidos con un trabajo, debemos de darle gracias a Dios. Y si nosotros ya recibimos ese salario, debemos de bendecir a los demás que están en necesidad. Por eso a veces decimos, no tenemos que ser ni ciegos ni sordos para ayudar al necesitado. Si sabemos que un hermano no tiene trabajo, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Si nosotros ayudamos al necesitado, nos enseña la Biblia que cuando nosotros le damos al pobre, ¿a quién le damos? ¿A quién le damos? ¿No es ese agradecimiento? ¿No es eso también una manera de ser agradecido? Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Yo no quería poner esto en esta predicación y el Señor me la ponía. Dije, bueno, pues ¿qué me estoy resistiendo a la voluntad de Dios? Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron de la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar y poner a prueba el Espíritu Santo del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Muchas veces nosotros cometemos el error, y también lo dije la semana pasada, de que le hacemos una promesa a Dios. Le ofrecemos ciertas cosas o ciertas cantidades, y cuando ya tenemos el dinero decimos, vamos a suponer que le dije al Señor, Señor, te voy a traer $500. Pero ya una vez que yo ya tengo esos $500, saco ese dinerito y digo, mira, aquí tengo 5 billetitos de $100 que le prometí al Señor. Bueno, con 400 está bien y yo me voy a guardar 100. ¿Puedo yo engañar al Señor? Pregunto yo, ¿puedo yo engañar al Espíritu Santo que ya habita en nosotros? ¿Me estoy engañando a mí mismo? Yo le decía, Señor, yo no quiero meter esa historia aquí, como que siento que no va. Y el Señor me la ponía y el Señor me puso a leer todo Hechos. Y vas a poner esa cita. Y digo, bueno, hermanos, nosotros necesitamos tener mucho cuidado si nosotros hacemos un compromiso con el Señor de decirle, Señor, yo voy a hacer esto, o Señor, yo te voy a entregar tal cantidad, y después cambio de opinión porque quiero ser agarrado, porque quiero ser codo, porque quiero retener algo que ya no es mío. ¿Es esto bíblico?
¿Es esto una advertencia para su pueblo? Hermanos, esta historia está tan tremenda. Una de las cosas que yo miraba cuando entierran al esposo, ni 3 horas tenía muerto y ya estaba enterrado. Ahí claramente dice 3 horas y ya estaba enterrado. Y la esposa tuvo el mismo fin. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una promesa de gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor y abrimos la boca por emoción de decirle, Señor, te prometo cierta cantidad o te prometo ciertas cosas. Hay muchos hermanos que le han prometido estar al Señor aquí. Señor, yo te prometo que te voy a servir. Y no los volvemos a ver. Después los vemos. Ay, brother, ¿qué crees? Perdí mi casa. Ay, choqué mi camioneta. Ay, tantas cosas que suceden. Y cuando tú lees esta palabra y tú dices, es que yo no puedo engañar al Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué recibimos? Recibimos al Espíritu Santo. Nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que decimos. Y si nosotros ya hicimos un compromiso, o lo cumplimos o le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? No voy a poder. Perdóname, déjame renovar mis votos de otra manera, pero no quiero yo caer en una mala acción, porque aquí me estás tú dando una lección de lo que no debo hacer. Voy a terminar con Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, en Cesarea vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Una de las cosas que el Señor me hacía ver aquí, que el Señor ve a este hombre temeroso de Dios, que le gustaba hacer donativos, y el Señor acepta como gratitud al Dios viviente estas cosas. ¿Y sabe cuál fue su recompensa de este hombre? La salvación. Y no solamente eso, fue el primer hombre no judío bautizado. Fue el primer hombre no judío que recibió al Espíritu Santo. Un hombre que le demostraba su gratitud al Señor, y el Señor recibió eso con una gran alegría. Y ese hombre recibió la salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos de ser salvos? Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar un poquito de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Piensa nuevamente en tu casa. Lleva tu mente, cierra tus ojos, ten la fe de cerrar tus ojos. Piensa en tu casa que tienes hoy. Y dale gracias a Dios por la casa que tienes hoy. Piensa en el carro que tienes hoy. Y dile al Señor, gracias. Si no tienes carro todavía, dile, Señor, te doy gracias por el carro que tú me vas a dar. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes hoy. Dale gracias por los patrones que tienes hoy. Dale gracias a Dios porque puedes ir a la escuela. Dale gracias a Dios por los maestros que tienes. Dale gracias a Dios porque tenemos un lugar donde adorar al Señor. Dale gracias a Dios porque tenemos un lugar donde adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale gracias a Dios porque tenemos un lugar donde orar. Dale gracias a Dios
Porque tenemos un altar en el cual tú puedes venir cuando estás destrozado, cuando estás destruido, cuando has estado triste, cuando has estado desanimado. Dale gracias a Dios porque aquí has encontrado la sanidad. Dale gracias a Dios porque aquí has encontrado la sonrisa que habías perdido. Dale gracias a Dios por todas las enfermedades que ya no tienes. Dale gracias a Dios por la salvación. Dile gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de la perdición. Literalmente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, estábamos muertos. No sabíamos qué hacer, Señor. No éramos felices. Había un hueco en nuestro corazón que no podíamos llenar con nada, Señor. Posiblemente antes lo llenábamos con cigarro, con droga, con alcohol, con pornografía, con andar con malas amistades, andar con los bailes. Dile al Señor, gracias, Señor, porque en ti encontré mi identidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú viniste a mi corazón y limpiaste mi corazón. Gracias, Señor, porque con tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, lavaste mi corazón, lavaste mis pecados. Ya no hay más pecados en mi corazón porque tu sangre ha lavado mi corazón y mis pecados. Mis pecados han sido borrados. Dile, Señor, gracias, Padre, porque ya no hay más pecados. Gracias, dale al Señor, porque el acusador ya no tiene más de nada que acusarte. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las cosas, Señor, que a veces haces por nosotros y no nos damos cuenta, Señor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado cuando andamos manejando, Señor, de accidentes, porque eras tú el que nos libró. Gracias, Señor, porque hemos estado a punto de chocar, porque hemos estado a punto de perdernos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque antes ni nos rendía el dinero. Antes ni nos rendía el dinero, Señor. Teníamos muy poquito dinero para comer y hoy nos sobra, Señor. Dale gracias al Señor por eso. Dile gracias, Señor. Dale gracias al Señor porque tienes papá. Dile gracias, Dios, por el papá que me has dado. Dale gracias a Dios por la mamá que Dios te dio. Y si ella ya está en la presencia del Señor, dale gracias por la mamá que te dio. Dale gracias por los hermanos y por las hermanas de sangre que el Señor te dio. Dale gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Dale gracias a Dios por tus pastores. Dale gracias a Dios por todos los que han estado orando por ti. Tú ni siquiera te has dado cuenta. Dale gracias a Dios por todos aquellos que han ido de rodillas por ti mientras tú duermes. Dale gracias a Dios por todos aquellos que siempre te han estado diciendo vámonos a la iglesia cuando tú todavía no eras convertido. Dale gracias a Dios por aquellos que te decían vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a conocer a Jesús. Dale gracias a Dios por todos aquellos que te decían Cristo te ama. Dale gracias a Dios por todos aquellos que te decían Cristo te ama. Dale gracias a Dios porque esa no fue una mentira, porque en verdad Cristo te ama. Dale gracias a Dios porque eso no es una mentira. Cristo te ama. Cristo te ama. Dale gracias a Dios porque Él nos ha ungido con su sangre preciosa. Dale gracias a Dios porque el Señor pagó con sangre. Dale gracias a Dios porque ya no le pertenecemos más al enemigo. Le pertenecemos al Señor porque pagó con precio de sangre. No fue cualquier precio, fue su sangre preciosa la que pagó por nosotros. ¿Qué mayor razón para tener gratitud y servirle? Dale gracias a Dios por la oportunidad de servirle. Dile gracias, Señor, porque te puedo servir. Señor, no es nada lo que yo te sirvo a comparación de todo lo que tú me has dado, Señor. Dile gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, Señor. Aunque sea en lo poquito que estás haciendo, dale gracias a Dios.
Dale gracias a Dios porque hoy te sientes útil en sus cosas. Dile, Señor, yo antes me sentía inútil en las calles. Me sentía inútil, Señor, encerrado en mi cuarto sin saber qué hacer. Hoy me siento útil, Señor, en tus manos, sirviéndote, predicando a aquel, Señor, que no te conoce, invitando, Señor, a aquellos así como me invitaron alguna vez a mí, Señor. Gracias. Gracias porque le has dado sentido a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de bautizarnos. Dile gracias, Señor, porque nos hemos bautizado. Gracias, Señor, por el regalo del Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo. Abre tu boca, dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendita Trinidad, por todas las maravillas que tú haces en nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias por animarnos. Gracias por motivarnos en todas las cosas. Gracias, Señor, por acompañarnos a donde quiera que nosotros vamos. Gracias, Señor, por la sanidad que le diste a la papá de nuestro hermano Jorge, Señor. Gracias, Señor, porque él se ha reconciliado, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra hermana Mica la podemos ver sana, entrando, Señor, desde tus atrios con un corazón agradecido, Señor. Ella lo decía. Gracias, Señor. Hemos de ver también a nuestra hermana Teresita, Señor, entrando, caminando a este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sanado a nuestros hijos, Señor. Gracias por la vida de Oscar, Señor. Viernes y sábado, Señor, estuvo muy malo, Señor. Muy malo, Señor, y milagrosamente hoy parece que no ha pasado nada, Señor. Ese solamente fuiste tú. Ese solamente fuiste tú, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que a veces no valoramos, Señor. Gracias por todas las cosas que sí las sabemos, Señor, y las ignoramos. Perdónanos, Señor, también. Perdónanos. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez? ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor? Papito, nuevamente te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. He predicado, Señor, tu palabra, Señor, creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo me ha dirigido, Señor, guiándome, Señor, escogiendo, Señor, la palabra que tú quieres que tus hijos escuchen, Señor, como tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser esa cuchara, ese tenedor, ese vaso, Señor, para alimentar a tu pueblo, Señor. Nosotros recibimos tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esa palabra quede sembrada, Señor, en nuestros corazones, que tú seas el que la riega, Señor, que tú seas el que la abone, Señor, y que tú mismo, Señor, seas el que la coseche, Padre. Bendícenos, Padre, porque tu palabra jamás regresa vacía, Padre. Bendícenos, Padre, llévanos a nuestro hogar, Señor, pero siempre acompáñanos, Señor, a donde quiera que vayamos. Y que siempre nuestra gratitud, Señor, sea de todos los días, Señor, un olor grato, Señor, hasta tu trono. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gratitud. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.